¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida como todos los jueves, con el gusto de dar información y de seguir desarrollando temas que son de mucha utilidad para nosotros en el día a día. En esta tarde, bueno, pues les quiero primero que nada hacer una pregunta. ¿A algunos de ustedes les duelen las rodillas? Creo que a todos en algún momento nos han dolido las rodillas. Es una molestia, es algo que nos va impidiendo una actividad y una movilidad adecuada. Entonces el dolor de rodillas, bueno, es una situación que a veces se pareciera que es normal y de cierta manera dice uno, bueno, pues es la vejez o son los años, pero esta tarde vamos a desarrollar el tema de lo que es la rodilla, cómo funciona y por qué viene el origen de ese dolor que es tan molesto y que lo hace uno sentir frustrado, inclusive en muchas ocasiones, al levantarse, al subir una escalera, en fin. Entonces vamos a ver por qué nos duelen las rodillas. Este es el tema de esta tarde, así que quédense con nosotros porque vamos a hablar desarrollando todo este tema. Para lo cual pues tengo a dos grandes especialistas como invitados esta tarde. Primeramente presento al doctor Rafael Jiménez, doctor, cirujano, ortopedista, traumatólogo. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación. Y pues al auditorio que se quede pendiente, vamos a tener una charla muy agradable para explicarles y enseñarles algunas cosas sobre el dolor de rodilla y que identifiquen cuáles son las causas más comunes y qué cosas deben ustedes empezar a hacer para prevenir esos dolores de rodilla que son tan difíciles a veces de tratar. Y también le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañe, primera vez que lo hace, así que bienvenido, doctor, a nuestro equipo de colaboradores, el doctor Javier Calderón, que también es cirujano, traumatólogo, ortopedista, y que de alguna manera pues también nos va a dar su opinión acerca de lo que es el funcionamiento y todo el deterioro de la rodilla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ricardo, agradezco mucho la invitación a nombre de SportMed. Estamos muy contentos de acompañarnos y desde luego que haremos lo posible por aclarar las dudas que podamos a ayudar a nuestros televidentes. Perfecto, pues bienvenidos ambos. Y bueno, pues yo les comento que la rodilla es una de las articulaciones más importantes del cuerpo. Sin ella pues, no podríamos tener la flexibilidad de poder movernos, de poder desplazarnos de un lado a otro. La anatomía de la rodilla es bastante complicada y bastante compleja. Pareciera que es algo muy simple, pero no. Es una biomecánica o es una mecánica que es perfecta. Si hay alguna disfunción o algún problema en cualquier parte de ella, cualquier elemento, va a ocasionar algún tipo de molestia. Desde el dolor hasta inclusive que se requiere ya estar incapacitado y prácticamente en reposo. No tiene que ver nada el que usted en este momento ya tenga un problema, porque hoy también le vamos a presentar algo innovador que les estamos trayendo y que les vamos a presentar en unos momentos más, que les va a ayudar muchísimo a recuperar su calidad de vida y su movilidad. Y bueno, empezamos primeramente, y me gustaría, doctores, que nos hablaran primeramente qué son las enfermedades o cuáles son las enfermedades y lesiones más frecuentes que se generan en la rodilla. Doctor Jiménez. Podríamos hablar de diferentes lesiones o de diferentes patologías dependiendo de la edad. Por supuesto que en personas jóvenes la causa más común de dolor de rodilla hoy día, y de pronto aquí intercambiando opiniones con el doctor Calderón, hoy día puede ser, por ejemplo, el ejercicio físico mal realizado. Las personas que van al gimnasio se exceden en práctica deportiva, un poco inadecuada, mal dirigida. El CrossFit hoy día es una causa muy común de dolor de rodillas. Muchos pacientes llegan lesionados severamente a la consulta por temas de traumatismos durante el ejercicio, eso en pacientes jóvenes. Y en pacientes más adultos, pues entonces es algo como lo que tendríamos que hablar el día de hoy, que es la enfermedad articular degenerativa. La enfermedad articular degenerativa tiene que ver con fenómenos de tipo mecánico, en muchos casos congénito, en otros casos postraumático, que hace que se vaya desgastando la articulación. No sé qué opina el doctor Calderón. Así es. Yo creo que habría que hablar de cómo ha venido colocándose en un lugar muy diferente al que tenía antes el proceso degenerativo de la rodilla. Antes hablábamos exclusivamente de rodilla traumática y conforme estos últimos años ha venido estudiándose y poniéndose cada vez más en boga, se ha descubierto que hay otras causas de dolor en la rodilla, no nada más las traumáticas. Generalmente causas que tienen que ver con enfermedades crónicas, pero también con enfermedades agudas. Y como lo comentaba el doctor,
Sí tiene mucho que ver con la edad. Ahorita ya es muy común ver pacientes jóvenes, ahora con toda esta moda de los gimnasios y de verse estéticamente muy bien, se ha puesto en boga disciplinas nuevas, como el CrossFit, por ejemplo, y que nos han venido a traer una serie de patologías nuevas a las que no estábamos antes acostumbrados a ver. Y el cartílago tiene se destaca ahora de manera muy particular, de manera que antes no se hablaba tanto del cartílago. Entonces ahora, con las lesiones que se están produciendo con estas nuevas disciplinas y con estas nuevas tendencias, pues estamos teniendo pacientes mucho más jóvenes. Y bueno, qué hablar de los pacientes de edad avanzada, ¿no? Claro. Que nos tanto hemos estudiado y que nos traen una variedad bastante amplia de patologías. Claro, para entender el por qué, a mí me gustaría mucho que nos explicaran cómo está compuesta, cómo es la estructura de la rodilla, porque yo creo que también es importante saber cuando se habla de cartílago, cuando se habla de meniscos, en fin. Quisiera que nuestro teleauditorio y ustedes, amigos, pues tuvieran esa oportunidad de conocer el interior de la rodilla en el sentido de decir, bueno, ¿cómo trabaja mi rodilla para entender e inclusive tener esa mentalidad de cuidar nuestras rodillas? Porque a veces inclusive el dolor o las lesiones son autoinfligidas, entonces creo que es importante conocer cómo trabaja nuestra rodilla. Entonces, doctor Jiménez, si gustan empezar a describirnos cómo funciona, cómo son los componentes. La rodilla es una articulación realmente compleja. Por supuesto, la gente solamente entiende que la rodilla es una parte del cuerpo que se flexiona y se extiende, pero realmente la articulación no solamente tiene movimientos de flexión y extensión, además tiene movimientos de rotación. Está compuesta por la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia. En el medio están las estructuras más comunes de la rodilla, como lo pueden estar viendo ustedes en las imágenes. Están los meniscos y unas estructuras ligamentarias. Dentro de la estructura de la rodilla podemos observar además, por ejemplo, la rótula, que es un hueso que realmente está en la parte anterior de la rodilla, que hace parte de lo que se conoce como el aparato extensor de la rodilla. La rótula o patela se convierte en un punto de apoyo para hacer un mecanismo de palanca para poder extender la articulación. Entonces, dentro de todo lo que están ustedes viendo, pues entenderán que la rodilla es básicamente una parte fundamental del cuerpo para poder desplazarnos de un lado para otro dentro del aparato locomotor, para desplazarnos, para caminar, en otros casos como lo están viendo, para correr, para competir. Un miembro inferior sin rodilla es un miembro inferior realmente limitado. ¿Por qué? Porque no cumple la principal función que nos permite el desplazamiento de un lugar a otro. Correcto. Doctor Calderón, algo que se ha hecho mucho o se ha puesto mucho en boga y se escucha mucho, los famosos, la ruptura de ligamentos, los ligamentos cruzados, los colaterales, en fin. A veces pareciera que solo los que hacen ejercicios, que juegan fútbol o algún deporte de contacto, van a tener ese problema. Pero en ocasiones está sucediendo en personas que pues, ya por cierta edad hacen un giro, soy el chasquido y en ese momento pues resulta que ese es ligamento. ¿Por qué son tan importantes los ligamentos? ¿Cómo están constituidos? ¿Qué tipo de tejidos son? ¿Y por qué tan de repente se rompen? Sí, lo comentaba el doctor, la rodilla no es nada más un mecanismo de flexión y extensión que nos ayuda a dirigirnos de un lugar a otro. Ajá. Es importantísimo reconocer que es un complejo de estructuras que trabajan de manera armónica entre sí. Por ejemplo, los 5 ligamentos que nos dan la estabilidad de la rodilla, con la falta de integridad de uno de ellos, ya hay una falla en todo el mecanismo de flexo-extensión de la misma. Se hace como un efecto dominó, se lesiona uno y todo lo demás se empieza a complicar. De ahí tenemos varias cosas que hay que tomar en cuenta. No nada más tenemos ligamentos, también tenemos otras estructuras que nos sirven funcionalmente de manera muy importante, como los meniscos, que nos ayudan a centrar el peso y a amortiguar la carga, y también la producción del líquido sinovial, que de alguna manera también sirve como un amortiguador y como una manera de estar lubricando para tener la función constante. Creo que todo esto está vinculado y de alguna manera, si alguna de estas estructuras fallan las demás. Claro. Entonces, hay algunos tratamientos que podemos establecer para suplir la función de algunos de ellos,
Pero le puedo decir que de la rodilla, por desgracia, la mayoría de los tratamientos son quirúrgicos. Exacto. Entonces, por eso es tan importante mantener una integridad de todos los mecanismos que se dedican a la flexoextensión. Sí, y de hecho es el objetivo de este programa. Estamos viendo, por ejemplo, lo que son los famosos cartílagos, la famosa artrosis. Este deterioro se va dando con la edad, definitivamente a todos nos va a llegar tarde que temprano, y de cierta manera la calidad de vida se va a ir viendo paulatinamente deteriorada. Sí, doctor. Pero aquí es importante comentar algo sobre lo que decía el doctor Calderón acertadamente. La función de todos los mecanismos en forma conjunta hacen que la rodilla se preserve. Exacto. Si se lastima uno de esos componentes, por ejemplo, los ligamentos, hacen que la rodilla trabaje en forma inestable. Esa es la función de los ligamentos, estabilizar la articulación. Okay. Si la articulación se vuelve inestable, empieza a generar un fenómeno de desgaste paulatino. Entonces, una rodilla que es inestable es una rodilla que tarde o temprano se va a desgastar. Claro. Lo mismo que una rodilla a la que por alguna razón le extraen los meniscos o un menisco, tarde o temprano se va a desgastar. Entonces, la enfermedad articular degenerativa no es solamente de personas de edad avanzada. Desafortunadamente, hoy la enfermedad articular degenerativa se presenta también por diferentes razones en personas cada vez más jóvenes. Claro. Y de ahí la importancia de reconocer los factores que son los que la causan y de cómo prevenirla. Por supuesto. Hay un punto que creo que también está siendo como un parteaguas, sobre todo en el mundo, pero también en nuestro país, y es el hecho de que cada vez tenemos una epidemia de obesidad, sobrepeso y obesidad. ¿Qué tanto ustedes como traumatólogos ortopedistas están viendo ese incremento en el desgaste, en más molestias, más dolor de rodillas o inclusive en ruptura de ligamentos debido a que traen sobrepeso a veces hasta de, no sé, 30, 40 más kilos, ¿no? Bueno, no es lo mismo un traumatismo en una persona que pesa normalmente a un traumatismo en una persona obesa. Por supuesto, exacto, corre más riesgo de lastimarse. Claro. Y por supuesto eso genera ya toda una cascada de daños en diferentes articulaciones. Claro, doctor Calderón. Sí, desde luego que si nos imaginamos, por ejemplo, la columna como una bisagra o un fulcro a nivel de la base de la columna lumbar, cuando nos flexionamos a recoger un objeto del suelo, se multiplica mucho el peso que normalmente tenemos. Cuando tenemos una persona obesa todavía lo multiplica más. Exacto. Entonces realmente son fuerzas y son pesos a veces increíbles en cuanto a la cantidad de kilos que tenemos que soportar. Una sobrecarga. Entonces, y mucho tiene que ver lo que comentabas al principio, Ricardo, de que las personas jóvenes pueden tener quizás un soporte mayor en cuanto a esfuerzos de tensión en los ligamentos y en algunas estructuras, pero que con la edad se van perdiendo esta fuerza de elasticidad y se van haciendo más fibrosos, se van perdiendo algunas estructuras colágena y algunas otras estructuras que debilitan los ligamentos y es muy fácil que se rompan o que se lesionen, ¿no? Claro. Bien, pues entonces volvemos un poco a lo que siempre insistimos tanto, lo que es el sobrepeso, obesidad, la nutrición, que también es importante para la calidad de todos los elementos que conforman la rodilla. Y bueno, pues vamos al primer corte. Me da mucho gusto que nos estés acompañando. Creo que es muy importante aprender todo esto porque si mientras más pronto lo empezamos a cuidar las rodillas, mucho más tiempo vamos a tener una calidad de vida óptima y movilidad total. Vamos al corte y regresamos.